Buenas tardes, queremos darles la bienvenida a todos, les agradecemos por conectarse. Hoy día tenemos un nuevo tiempo de preparación y le hemos pedido a Tati que nos dé este tiempo de impartición, de enseñanza. Y queremos agradecerte, Tati, por estar aquí, agradecer a Dios por tu vida. Sabemos que eres una mujer que buscas mucho el corazón de Dios, que siempre te vas a mover en función de lo que el Señor diga, que tienes mucha relación con el Espíritu Santo. Eso también, que oyes muy bien, de una manera muy acertada al Señor. Y creo que el tema de hoy va a ser realmente bueno, va a ser una bendición escucharte. Y agradecemos a Dios por tu vida. Igual tu voz delante de Dios es preciosa. Y yo sé que el Señor también está haciendo mucho en ti este tiempo. Así que damos gracias y vamos a iniciar este tiempo orando. Y de ahí, Tati, empezamos. Dale, mi Rach. Ya. Sí, Jesús, gracias por esta cita contigo, Señor. Ay, gracias. Gracias por este tiempo donde tú nos quieres hablar de tu corazón. Tú nos quieres traer luz realmente, traer claridad, Señor. Quitar toda duda, toda confusión. Y gracias por tu sierva, Tati. Gracias por tu hija, Señor, amada. Gracias, Dios, por todo lo que has depositado en ella y vas a sacar hoy día, Señor. Yo te pido que le unges para sacar los tesoros antiguos y los tesoros nuevos, Dios, de tu palabra, de tu corazón. Y Dios, cada cosa diríjala, cómo decirlo, qué decir. um, y danos oídos para recibir, para oír de ti en esta tarde, Señor. Alíñanos a tu corazón, te pedimos cada vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias de verdad por la oportunidad. Es lindo poder compartir también, ¿no? De lo que el Señor nos da. Y yo quería, la verdad es que cuando he empezado a pensar en qué es lo que iba a hablar, quería hablar de algo que el Señor estaba poniendo mucho en mi corazón y no sabía qué título ponerle, ¿no? Y gracias, Carito, porque de verdad me ha gustado mucho el título que tú le has dado. Eh, Creo que sí tiene mucho que ver con lo que voy a hablar. Y tal vez es un tema que ya se ha mencionado mucho y muchas personas ya lo han escuchado, pero creo que vale la pena recordar de que hay esperanza, hay luz, ¿no? Y bueno, lo que voy a hablar hoy es sobre la luz, ¿ya? El título de la charlita es La luz que disipa toda oscuridad. Y de lo que voy a hablar mayormente está basado en el primer capítulo del libro de Juan, pero quiero dar una pequeña introducción con Génesis y un artículo que he estado leyendo, ¿ya? Primero, les voy a leer un artículo que habla sobre la importancia de la luz, ¿ya? Y en base a eso voy a ir desarrollando. Este artículo dice, la importancia de la luz para todos los seres vivos y para el hombre en particular queda puesta de manifiesto en el simple hecho de que todo el organismo humano se encuentra preparado para desempeñarse correctamente durante las horas del día o en presencia de claridad. Desde nuestros ojos para captar la luz hasta la natural inclinación del cerebro a dirigir el descanso hacia las horas de la noche, se vislumbra que la luz es regulador de la actividad humana, implícito en nuestros propios genes. Ese es un fragmento de un artículo que he leído en el internet que hablaba acerca de la importancia de la luz, ¿no? Y me ha gustado mucho que mencionaba que esto es como dice, se vislumbra que la luz es un regulador de la actividad humana implícito en nuestros propios genes. O sea, que esto no es que tú aprendes, eso está en tus genes, desde que naces, tu generación pasada, tus generaciones pasadas y tus generaciones futuras, en sus genes van a tener este regulador de la actividad humana implícito en sus genes, ¿ya? Y también estaba buscando qué es la luz, qué dice el medio, qué dicen todos sobre qué es la luz, ¿ya? Y en un diccionario común y corriente, no es un diccionario bíblico, mencionaba 4 conceptos sobre lo que era la luz.
y les voy a leer los 4. Y a partir de eso vamos a ver también qué es lo que dice la Biblia, ¿ya? El primer concepto dice que la luz es una forma de energía que ilumina las cosas y las hace visibles. El segundo concepto dice claridad, que se desprende de un cuerpo que está en combustión o ardiendo en fuego, ¿no? Y el tercero dice persona o cosa que constituye un modelo o guía que se debe o puede seguir. El cuarto concepto dice conocimiento que contribuye a la comprensión de una cosa. Entonces, cuando leía estos conceptos sobre lo que un diccionario común le dice a todo mundo sobre qué es la luz, yo me he puesto a pensar que tenía mucho sentido con lo que iba a hablar hoy día y que tiene mucho, o sea, es como que una respuesta eh, básica de lo que nosotros podemos desarrollar. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la luz? ¿Qué es la luz? Y en el capítulo 1 de Juan habla mucho sobre lo que es la luz, pero quiero darle como introducción en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Vamos a leer Génesis 1, del 1 al 4. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hasta aquí vamos a leer. Lo que me gusta de este pasaje es que nos habla del origen de la luz, ¿no? ¿Cómo se ha originado? ¿Qué es, desde dónde viene la luz? ¿Cuándo se menciona por primera vez, digamos, ¿no? Y algo muy, muy bonito que yo veía es que son tres cosas, ¿no? Primero que la tierra estaba, dice, desordenada, la tierra estaba vacía y la tierra estaba en oscuridad. Pero de esas tres cosas que estaba la tierra después de que ha sido creado por Dios, Dios lo primero que dice es luz, necesitamos luz. Entonces dice, sea la luz, y fue la luz, ¿no? Entonces, ¿por qué primero la luz, no? Entonces, empezó a analizar un poquito este pasaje de la Biblia, y yo creo que la luz, primero, ¿no? La primera vez que se menciona que Dios dice algo, obviamente Dios ha debido hablar mucho con el Padre, el Hijo, en la eternidad, pero la primera vez que en la palabra de Dios se menciona de que Dios dijo algo es cuando dice, sea la luz. Y es lo primero que dice Dios. Entonces, aquí le damos mucha importancia a lo que sale de la boca de Dios. Y él dice, sea la luz. ¿Por qué sea la luz? Dice, no, porque primero la tierra estaba vacía y desordenada, entonces él necesitaba colocar orden, él necesitaba llenar la tierra, ¿no? Entonces, para eso, prioridad para el Señor no era ordenar la tierra, no era llenar la tierra, sino era ver. Y para eso dota de luz, ¿ya? Eso es lo primero. Después menciona que, bueno, que era una prioridad para el Señor la luz, para traer orden, para después llenar la tierra. Después dice, vio Dios que la luz era buena. Y este pasaje, o esta partecita, me gusta porque es como que el Señor hace que haya luz y después se da cuenta, y él sabía y por eso primero escoge la luz, que a partir de la luz puede recién ordenar y puede recién llenar la tierra. Entonces, no solamente sale de su boca que haya luz, no solamente para el Señor es prioridad, sino que después de que él hace todo eso, dice, esta luz es buena, ¿no? Y le agrada al Señor que haya luz. Pero una cuarta cosa que vemos también es que el Señor separa la luz de las tinieblas. Pese a que Dios había visto que esta luz era buena, no dice, entonces, como la luz es buena, que nunca más hayan tinieblas. El Señor permite y deja que las tinieblas estén en ese lugar, solamente que las separa. Entonces, lo que vemos aquí en este pasaje, y a manera de introducción les digo, es que el Señor siempre va a permitir que haya tinieblas, ¿no? Siempre van a haber las tinieblas. Es algo que no podemos nosotros evitar. Pero el Señor trae luz, ¿no? Trae luz y a partir de esa luz es que empieza a traer orden y empieza a llenar la tierra. Ya, entonces, para pasar a lo que es Juan 1, nos vamos a recordar primero que la luz tiene como origen en la boca, en la palabra que sale de la boca de Dios. Segundo, que la luz era una prioridad para el Señor, para poder poner orden y para llenar la tierra. Tercero, es que el Señor ve que la luz era buena y lo que él ha creado,
lo primero que he dicho que sale de mi boca es muy bueno, digamos, ¿no? Y esa era la luz. Y cuarto, de que Dios separa la luz de las tinieblas, ¿ya? Después de esta introducción, vámonos a Juan, capítulo 1, y vamos a leer desde Juan 1 hasta el 10. A ver, aquí está. Les leo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Les voy a leer en la NTV porque creo que va a ser más fácil entender desde la NTV. Dice Juan 1, desde el 1 hasta el 10. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da la luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Entonces, cuando leemos este pasaje, en Juan capítulo 1, el título que tiene aquí en la NTV dice Cristo, la palabra eterna. Y en el título que tiene en la Reina Valera es el verbo hecho carne. Y algo muy bonito es que cuando dice la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios y la palabra existía en el principio con Dios, ahí dices, ¿qué es la palabra? O sea, ¿qué es lo primero que sale de la boca de Dios? La palabra, la primera palabra que sale de Dios es sea la luz. Entonces, cuando tú ves eso, sea la luz, es la primera palabra y dices, escucha, ya. Sabemos que cuando dice el verbo hecho carne, se está refiriendo a Jesús mismo, pero cuando dice también la palabra, es algo que ha salido de la boca de Dios. Entonces dices, entonces Jesús es la luz, ¿no? Entonces ahí es como que para muchos, yo sé que muchos han escuchado esto y muchos han analizado esto, pero cuando yo lo he leído una vez más, era como que, wow, realmente me ha hecho abrir mucho los ojos y he dicho, claro, cuando Dios dice, sea la luz, estaba diciendo, sea el Hijo, sea Jesús. Y si nosotros ponemos la palabra, en lugar de palabra, el Hijo, y leemos Juan, dice, en el principio el Hijo ya existía, diría, ¿no? El Hijo estaba con Dios y el Hijo era Dios. El que es la palabra, o sea, el que es el Hijo, existía en el principio con Dios. Entonces, habla de Dios mismo, de Jesús mismo cuando dice la palabra. Entonces, para mí ha sido interesante saber que cuando Dios estaba diciendo sea la luz, estaba diciendo sea el Hijo, ¿no? En pocas palabras, sea manifestado el Hijo, sea manifestado Jesús. Y cuando se manifiesta Jesús, es que entonces empieza todo, todo. Y lo más bonito es que si volvemos a Génesis, que ha sido nuestra introducción, y leemos con este nombre, dice, diría que en el principio sea Jesús y fue Jesús, digamos, ¿no? Y vio Dios que Jesús era bueno y separó Dios a Jesús de las tinieblas. Entonces era como que yo leo de esta manera la Biblia cuando ya digo, si Jesús es luz, wow, es impresionante lo que Dios nos está queriendo hablar. ¿Y qué dice Juan 8:12? Más adelante, el mismo Jesús se presenta, porque aquí está contando Juan, ¿no? Pero el mismo Jesús más adelante, en el capítulo 8, en el versículo 12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Entonces Jesús mismo se presenta, es como que si fuera una presentación recíproca. Dios presenta a Jesús y Jesús presenta al Padre, ¿no? Entonces ambos se presentan y Jesús y Dios le dice, tú eres el Hijo y Jesús le dirá, tú eres el Padre y tú eres la luz y tú eres la vida, ¿entiendes? Entonces es como que los dos es un halago mutuo, digamos, ¿no? Que se decían y Dios nos presenta a Jesús de esa manera. Lo hermoso es que cuando está hablando de que Jesús estaba en el principio, podemos entonces ver de que a partir de Jesús mismo es que
cuando es manifestado Jesús, entonces hay orden y entonces la tierra se llena, ¿no? Y cuando y entonces la oscuridad tiene que alejarse, tiene que estar dividido de la luz, tiene que estar dividido de Jesús. Entonces, si entendemos de esta manera, nos damos cuenta de que desde el principio Dios había planeado algo para que la oscuridad no pueda estar presente, para que la oscuridad, aunque exista, siempre sea alejada, ¿no? Y esa luz que es Jesús traiga orden y también llene la tierra, ¿no? Entonces, sigamos. Cuando hablamos del versículo 3 y 4, dice, em, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, es lo que decíamos, ¿no? Si no hubiera habido Jesús, no hubiera podido ser nada, ¿no? Y más adelante dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y eso es tan interesante porque una vez que Dios dice sea la luz, es como que sea manifiesto, sea manifestado el Hijo. Entonces, a partir de eso es que dice, ¿no? Y creó los árboles, y creó las bestias, y creó a todo ser humano, a todo ser vivo, mejor dicho, empieza a crear. Y cuando dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, es tan real porque si no hubiera habido luz, si no hubiera habido Jesús, tal vez no hubiera podido llenar de vida la tierra, ¿no? Entonces es como que haya luz, haya Jesús y empieza a crear todo lo demás. Y a partir de Él es que empieza a crear todo, a partir de Jesús es que empieza a crear todo, a partir de la manifestación de Jesús es que empieza a llenarse la tierra, ¿no? Y algo más que veía es que algo que era necesario también es que a partir de la manifestación del Hijo, eh, todo lo que era oscuridad también empieza a tener como no solo una división de tinieblas y luz, sino que dice después hizo el día, hizo la noche, digamos, ¿no? Entonces, cosas que nunca se pueden unir, jamás se puede unir el día es día y noche es noche, aquí en la China, ¿no? Entonces son cosas que nunca se van a poder unir, ¿no? Y algo muy lindo que dice Jesús mismo, ¿no? Porque aquí lo bonito de Juan es que al principio lo presentan y después Jesús solito se tiene que presentar, ya no necesita que le presenten. Y en el capítulo 14, en el versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan dice, es la vida. En el versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esta vida cuando viene es como que yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no tienes vida, no puedes ir al Padre, sino, y yo te llevo hacia el Padre, digamos, ¿no? Y es tan lindo porque, como les decía, es una presentación recíproca. Jesús le presenta al Padre y el Padre le presenta al Hijo, ¿no? Al principio el Padre dice, sea manifestado el Hijo, y después Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no vienen por mí, no pueden ir al Padre. Entonces es como que una unidad que se veía en todo el camino desde el Génesis, ahorita estamos en Juan y estoy segura que se ve también en el Apocalipsis, es un camino de unidad durante todo el recorrido que podamos hacer de la Biblia, donde Jesús manifiesta al Padre y el Padre manifiesta al Hijo, ¿no? Sigamos. Algo que vemos también en el versículo 5 dice, la luz, del capítulo 1 de Juan, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Algo muy bonito que veo es que no dice que las tinieblas no intentaron apagar esta luz, no dice que las tinieblas estaban quietas, no dice que las tinieblas huían, no dice eso, pero lo que dice es que la luz sí prevalecía sobre las tinieblas. Y eso es hermoso porque tú sabes que muchas veces estás a veces en tiempos de crisis, en tiempos de oscuridad literal, pero tienes que saber que aunque haya esa oscuridad, no puede prevalecer porque dice la luz es lo que prevalece. La luz resplandece y las tinieblas no prevalecen, no pueden permanecer ante la presencia de Dios. Y es tan bonito y creo que por eso también era necesario que Jesús sea manifestado desde el inicio, porque donde está Jesús, realmente las tinieblas no pueden tener lugar. Entonces lo que estaba haciendo Dios en su creación era
llenar la creación de Jesús para que estas tinieblas no puedan estar en ese lugar. Iban a existir, pero no podían estar en ese lugar. Y es como que Jesús, Dios desde el principio se estaba asegurando de que nosotros vivamos en luz, estemos bajo el resplandor de Jesús, ¿no? En el Salmo 139:11, me gusta lo que dice el salmista, porque el salmista estaba buscando un lugar donde pueda esconderse del Señor. Y el Señor, y él empieza a meditar, ¿y dónde me voy a esconder? Y dice, si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y me gusta eso porque realmente no hay lugar donde el Señor entre y permanezca tiniebla. O sea, es imposible, es algo que no cabe o sea, ni en el pensamiento. Saber que donde está Dios, o donde nos podemos esconder y Dios va a entrar ahí, no hay más nada escondido. Y eso es hermoso, las tinieblas no prevalecen. Y el salmista cuando medita dice, para ti es lo mismo la noche, como le dice en el 12, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y no es que sean iguales, ¿no? Pero está diciendo, donde tú estás, no hay tinieblas, no hay. Entonces, no, es algo que no tendría que haber, digamos, ¿no? Y eso es hermoso porque vemos más adelante que como el Señor ha permitido que estén las tinieblas, cuando entra la luz, obviamente toda tiniebla tiene que empezar a salir y más adelante les voy a mostrar cómo se manifiesta en nosotros esto, ¿no? Sigamos leyendo el versículo 6, 7 y 8 de Juan 1. Aquí regresamos. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Me gusta que en estos 3 versículos, solamente en esos 3 versículos, hace tanto énfasis en la palabra testimonio. Yo creo que una persona, no sé, pues que es un editor o un escritor así bien entendido en cuestión de leyes, digamos, literarias, diría que aquí hay mucha redundancia, ¿no? Y yo creo que es interesante esto porque en el versículo 8 dice, Juan no era la luz, pero sí ha venido a dar testimonio. Y yo creo que hacía, les decía a todos, él no es luz, él no era la luz, él ha venido solamente a ser testigo. ¿Por qué? Porque seguramente Juan resplandecía, o sea, él manifestaba la luz de Jesús, ¿no? Y Juan era tan parecido, porque había conocido a ese Jesús, ¿no? Y entonces, como les decía, cuando tú tienes comunión, tú tienes contacto con esa luz, es imposible que haya tinieblas. Y Juan seguramente ha estado tan metido con Jesús, tan metido en esa relación padre-hijo, que incluso ha venido a ser testimonio, y era tan parecido, entonces no había como diferencia. Entonces aquí el autor del libro de Juan dice, no es, él solamente es testimonio, ¿no? Y es tan bonito porque realmente me muestra que nosotros podemos ser luz, nosotros podemos manifestar a Jesús si es que nosotros conocemos a ese Jesús. Pero ¿qué pasa? Muchas veces tenemos miedo de que esa luz sea manifestada en nosotros. ¿Por qué? Como les decía, cuando entra la luz, la oscuridad tiene que salir, ¿no? Hay un libro que escribe un autor, Dave Robertson, que me gusta mucho. Él habla del Espíritu Santo, y él dice, mucha gente no quiere meterse con el Espíritu Santo porque sabe que el Espíritu Santo va a traer llenura, pero dice, no, el Espíritu Santo es como una luz, dice, que cuando entra a una habitación, alumbra todo, no alumbra solo los rincones ordenados, los rincones que están limpios, el Espíritu Santo entra y va a alumbrar todo. Y para muchos lo primero que va a alumbrar es la suciedad que estaba, ¿no? Es lo mismo que ha hecho Dios en el principio. Había desorden, estaba vacío, pero necesitaba luz. Y cuando pone la luz, obviamente se evidenciaba el desorden, ¿no? Y entonces que empieza a ordenar. Entonces, cuando Jesús como luz entra en nuestros corazones, empieza a ordenar. Lo primero que va a ir saliendo es las tinieblas, porque las tinieblas tienen que empezar a salir, porque donde está la luz, no puede, dice, la luz permanece. Las tinieblas no prevalecen ante la luz, dice, ¿no? Entonces,
muchas veces tenemos miedo y a veces es como que muchos nos preguntamos, decimos, escucha, oro más tiempo, leo mi palabra más tiempo, pero mi carácter está podrido, o sea, realmente no logro controlar y es precisamente es lo que está pasando, está saliendo porque tiene que salir. Y una vez que termine de salir, recién vas a empezar a manifestar la luz, ¿no? Entonces, es la importancia de ser testigos de Jesús, ¿no? Como Juan. Juan había permitido que esta luz invada tanto su corazón, que era tan parecido que tenían que repetir 500 veces de que él no era la luz, él era solamente un testimonio de quién es la luz, ¿no? Y es lo que Jesús quiere hacer con nosotros, ¿no? Quiere invadir de tal manera nuestro ser, quiere tomar de tal manera nuestro ser que nosotros disminuyamos para que su luz crezca. Pero nosotros tenemos que saber que cuando esta luz entre, no solamente va a alumbrar los espacios adornados, los espacios reformados, sino va a empezar a alumbrar todas esas cosas que nosotros habíamos intentado esconder, ¿no? Y va a salir a la luz y va a ser evidente y la gente va a mirar y va a decir de repente, dice que este es cristiano, ¿no? Puede que sí, pero eso va a ser al principio, porque si dejamos que esta luz realmente inunde nuestros corazones, va a haber una transformación total, ¿no? Va a haber una evidencia de que el Hijo se está manifestando, de que Jesús como luz se está manifestando en nosotros, ¿no? Y como decíamos, ¿no? El Salmo 139, el salmista mencionaba y dice, pucha, si me escondo, no hay tinieblas, no hay. Entonces, Señor, ¿qué te puedo esconder yo en mi corazón? Nada, porque donde tú entres no hay tiniebla que pueda estar, no hay oscuridad que pueda estar. Entonces, creo que es bueno reflexionar en que tenemos que darle ese acceso a Jesús, no es un acceso total que nosotros tenemos que darle para que entre y toque tanto lo que estaba bueno, entre comillas, como lo que está realmente así sucio, podrido, todo aquello que tiene que salir, ¿no? Entonces, es un acceso total que nosotros le brindamos a la luz, ¿no? Y algo muy bonito es que dice, la luz no se mete en una habitación para esconder. Jesús no quiere entrar en nuestros corazones para ser guardado, para ser escondido. Él quiere entrar en nuestros corazones para que nosotros manifestemos esa luz. Él quiere transformar nuestros corazones para que nosotros tengamos evidencia de la luz, manifestemos al Hijo, ¿no? Que es lo que Jesús, lo que Dios ha querido desde el principio, ¿no? La manifestación del Hijo, la manifestación de Jesús, ¿no? Continuemos en el versículo 9. Creo que estoy yendo muy rápido. Bueno, digamos. El versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo. Y algo que resaltaba de este versículo es esto de luz verdadera. Y yo me he puesto a pensar que si menciona verdadero es porque también pues hay falso, ¿no? Entonces dice, ¿cómo la luz puede ser falsa? Y claro, yo me he puesto a pensar en cómo interpretar este pasaje de luz verdadera o luz falsa. Y claro, tenemos un sol y tenemos una luna, ¿no? Y a veces la luna, el Señor mismo dice, ¿no? Que haya lumbreras, dice, ¿no? Para la noche, para el día. La luna es una lumbrera, pero no tiene luz propia, es una luz que viene de lo que el sol le refleja desde lejos, ¿no? Entonces, esa luz que emite la luna realmente no es propia y a veces nosotros nos conformamos con conocer una luna, ¿no? Ay, ya, esto es luna, digamos, y entonces nosotros empezamos a vivir según esa luz de luna, digamos, ¿no? Que pasa por filtro de distancias de años luz para poder darle ese poquito de luz que emite la luna, digamos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, es una luz falsa, porque no proviene de esta luna, proviene de otra cosa que está más lejos, ¿no? Y a veces nos conformamos con que nos llegue ese poquito de luz y con eso vivimos, ¿no? Un ejemplo claro en la palabra es la historia de Saulo, ¿no? Saulo era una persona que tenía convicciones fuertes, firmes, ¿no? Era una persona que yo creo que si tú le decías algo, prefería no hablarte por defender su criterio, su punto de vista, ¿no? Y al final él conoce la luz, ¿no? Y cuando conoce la luz, su vida es transformada. Saulo era una persona que perseguía un ideal, diciendo que estaba eh, haciendo algo bueno, digamos, ¿no? Yo conozco la luz verdadera, yo defiendo esta luz, digamos, ¿no? Yo defiendo esta luz a capa y espada e incluso mato por esto, digamos, ¿no? Pero al final se da cuenta que la luz que él seguía no era la luz verdadera, ¿no? Vamos a leer la historia un poquito para que
veamos cómo ha sido su transformación. Esto está en Hechos 9. Desde el versículo 3 vamos a leer. Saulo estaba yendo hacia Damasco y en el camino, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Mire, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. ¿Qué pasa con Saulo? Saulo estaba tan ensimismado, tan leal, tan entregado a esta luz, ¿no? Que yendo en el camino con todo su ímpetu, era una persona de verdad con mucho carácter, yo creo, ¿no? Y él estaba yendo tal vez afanado para recibir unas cartas, para poder matar a todos los que decían seguir la otra luz. Y se le aparece la luz, ¿no? Y tal era el resplandor, tal era la presencia, que él ni siquiera podía mantenerse en pie, él se cae, dice, ¿no? Él se cae, no sé si estaba montando, pero él se cae, ya, el punto es que se cae, él no podía ni siquiera mantenerse en pie, ¿no? Y algo que es tan lindo porque se le aparece un resplandor, dice, y él dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? O sea, este resplandor no era solamente algo que él veía, él podía sentir, ¿no? Entonces dice, ¿quién eres? Y le dice esta voz, ¿por qué me estás persiguiendo? Dice, ¿quién eres? Y él se presenta y dice, yo soy Jesús, ¿no? Y aquí vemos una vez más cómo Jesús, en forma de luz, de resplandor, se le presenta a Saulo. ¿Y qué pasa con Saulo? Saulo en ese momento dice, ¿qué quieres que haga? O sea, no es como que, ¿y quién es Jesús? ¿No? Porque ella había escuchado seguramente, ¿no? No es, ¿y quién es Jesús o quién, qué más? Dice, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué? Porque la luz era tan resplandeciente que la oscuridad ese rato ha debido salir así. Y él dice, ¿qué tengo que hacer? O sea, no, a ver, quiero conocerte más. No, él ya ha visto, sus ojos han visto a tal punto que él ha quedado ciego. Entonces, ¿qué pasa? Él es transformado en una sola vez que él se le manifiesta el Hijo. Él es transformado y su pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y algo tan bonito que veo es que Jesús cuando se presenta a nosotros no es que te dice, sabes que la luz en la que tú estás no es la mía. Él nos dice, yo soy la luz, o sea, a mí no me interesan las otras cosas, pero yo soy la luz. Y sabes qué, no solamente te digo que yo soy la luz, sino te digo cómo seguirme, te voy a dar dirección. Y por eso dicen, yo soy el camino, ¿no? Y el que no viene por mí no puede ir al Padre, digamos, ¿no? Y él está diciendo, yo te voy a dar dirección. No solamente te voy a decir que estás mal, te voy a dar dirección. Y a partir de eso es que Saulo va, se levanta y 3 días de ayuno y recibe dirección, ¿no? Dios envía un mensajero, ¿no? Y le dice, ya, tú, plano, anda, ahí está Saulo y dice que, y tienes que decirle qué es lo que va a hacer, ¿no? Y a partir de eso, Jesús mismo se encarga de darle dirección, porque cuando nosotros conocemos la luz, cuando a nosotros se nos es revelada esta luz, no hay duda, no hay duda. O sea, no es como, ¿y ahora por dónde tengo que ir? ¿Y ahora qué tengo que hacer? No hay duda, porque el Señor, como se ha revelado, así como Jesús, Él también te revela qué es lo que tienes que hacer. Y lo importante de esto es que cuando te es revelada la luz, entonces también es revelado el propósito, entonces también es revelado el llamado, entonces también es revelada la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y por eso la importancia de vivir bajo esta luz, ¿no? De conocer esta luz verdadera. Hay muchas luces que se ven verdaderas, pero no son. ¿Y por qué? ¿Cómo nos damos cuenta que no es una luz verdadera? Porque es una luz que no revela el llamado, no revela propósito, no revela dirección y no te guía hacia el Padre, ¿no? Esta luz es tan importante porque de verdad, si uno se encuentra en duda, esta luz, si es verdadera, tiene la capacidad de revelarnos el camino, tiene la capacidad de mostrarnos por dónde ir. Entonces, es bueno meditar
tal vez muchos hemos estado en el camino de Saulo, ¿no? Creyendo que estábamos haciendo lo correcto, creyendo que estábamos cumpliendo con la voluntad del Señor y además siendo bien aguerridos, ¿no? Y al final no había sido, ¿no? No había sido, pero el Señor tiene misericordia y nos revela a Jesús. Él ha hecho que Jesús sea luz para nosotros desde el principio, ¿no? Sigamos. En versículo 10. En el versículo 10 dice, perdón, estoy en Hechos. Volvamos a Juan 1 y en el versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y este versículo, bueno, es el último de lo que voy a hablar, pero sí va a ser un poquito más extenso, porque creo que es importante, ¿no? Esta luz viene al mundo, alumbra al mundo que él ha hecho, pero el mundo no le conoce. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha impedido que Jesús sea conocido? ¿Por qué el mundo no le ha podido conocer? Y es una pregunta que yo sí he estado pensando mucho. Decía, Señor, si tú te has revelado a Saulo, por qué no a todos? Por qué solamente a Saulo? ¿Por qué no a todos te revelas así, de esa manera, digamos, ¿no? Y creo que Jesús es tan personal con cada uno para revelarse de la manera que él quiere, ¿no? Pero algo que también veo es que ¿cuándo ha sido manifestado Jesús? ¿Cuándo ha podido ser visto Jesús? Cuando sale de la boca de Dios la palabra, ¿no? Y yo creo que es importante aquí la palabra, ¿no? Es tan importante la palabra. Es algo que en nuestra generación es tan carente de conocimiento, ¿no? Y también y vemos, ¿no? Que sí hay en nuestra generación evidencia del Espíritu, como ha habido en Génesis, ¿no? Dice que, y se los vuelvo a leer para no parafrasear, porque creo que esto es importante. En el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las nieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es increíble cómo vemos que aún habiendo desorden, vacío y tinieblas, el Espíritu estaba ahí, ¿no? Y a veces nosotros vemos y decimos, wow, o sea, hay evidencia del Espíritu en muchos de nosotros, digamos, ¿no? El Espíritu hace porque necesita usarnos, o sea, y no porque seamos usables, digamos, ¿no? Sino porque el Espíritu quiere manifestar al Hijo. Dice que el Espíritu nos guía a toda verdad y la verdad es Cristo. Entonces el Espíritu de alguna manera tiene que manifestarse para hacer evidente a Cristo. Entonces hay evidencia del Espíritu. Muchas personas, no sé, en Mateo 7 dice, no, va a haber un momento que todos van a decir, Señor, en tu nombre hemos hecho tantos milagros. Y el Señor dice, no los conozco. ¿Por qué? Porque no lo han conocido, ¿no? No los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Ha habido evidencia? Sí ha habido evidencia, Señor, en tu nombre hemos hecho, ¿no? Y han hecho milagros, han hecho muchas cosas visibles, ¿no? Ha habido evidencia, pero no ha habido palabra, ¿no? Porque solamente una vez que es dicha la palabra, es que entonces hay luz. Y como dice, ¿no? La palabra es Jesús. Jesús es la luz. Entonces, en nuestra generación, como nunca, tal vez yo diría, hay tanta carencia de palabra porque tenemos tantos recursos, ¿no? Hay prédicas, y buenas prédicas, vamos a decir, ¿verdad? Hay libros, eh, audiolibros, todo lo que podamos encontrar sobre Jesús. Necesitas saber un tema y puedes buscar una prédica entera o 500 prédicas enteras donde te va a hablar del tema que tú quieres escuchar, ¿no? Del tema que tú quieres resolver en el momento, digamos, ¿no? Pero son cosas como que golosinas, digamos, ¿no? Que satisfacen el momento, pero no satisfacen la eternidad. Entonces, yo leía este pasaje y decía, Señor, no te hemos conocido, ¿no? Y algo muy lindo que habla en Oseas 4, vámonos a Oseas 4. Este es un pasaje donde le habla directamente al pueblo de Israel por su falta de conocimiento. Bueno, aquí mi Biblia no tiene Oseas. Aquí está. Ya. Oseas 4:1 dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Cuando decía no hay verdad, he dicho, pucha, claro, no había revelación de quién es Jesús.
en ese momento, claro, no había Jesús, pero ellos estaban esperando un Mesías, pero estaban esperando a alguien que no, o sea, no tenían expectativa de quién estaban esperando. Y dice, aquí no hay verdad, no hay misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Está hablando de la tierra. Y dice, por eso estoy contendiendo con ustedes. Después habla algo que realmente podemos decir que estamos viviendo en este momento, ¿no? En el versículo 2 dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Y que como que está diciendo, aquí la oscuridad está prevaleciendo y no tendría que prevalecer. Y les dice, por eso estoy contendiendo con ustedes, porque la oscuridad está prevaleciendo y no tendría que prevalecer. ¿Por qué está prevaleciendo la oscuridad? Porque no hay quien manifieste la luz, no hay quien conozca cómo manifestar la luz, ¿no? Más adelante en el versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y cuando leíamos los conceptos, ¿qué es lo que dice el diccionario sobre qué es luz? Había uno de los conceptos que decía conocimiento que contribuye a la comprensión de una cosa. Y cuando aquí la Biblia dice mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento, es como que mi pueblo ha sido destruido porque le ha faltado Jesús, ¿no? Mi pueblo ha sido destruido porque le ha faltado conocer a Jesús, le ha faltado interesarse por Jesús. Y creo que muchas veces estamos viviendo tiempos de oscuridad porque nos falta conocer. Yo creo y estoy convencida que la mayor oscuridad que está viviendo el hombre no proviene de lo que nos rodea, de las circunstancias, sino es una oscuridad interna. La mayor oscuridad que estamos viviendo no es pandemia, no es conflicto social, económico, político. La mayor oscuridad que está viviendo la tierra es la carencia de conocimiento de quién es Jesús. Y necesitamos conocer a Jesús. Yo creo que por eso en el corazón de Dios es una prioridad manifestar la luz, manifestar al Hijo, ¿no? Y necesitamos conocer esta luz. En los versículos donde Jesús se presentaba, en Juan 8, como la luz, a ver, los fariseos le dicen, Jesús, tú dices que eres la luz, pero tú te estás basando, o sea, es como que tú te estás presentando solito y eso no tiene valor. Y Jesús les dice en el versículo 14, dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio sí es verdadero, ¿no? Porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. O sea, le está diciendo, ustedes no me conocen. Mi testimonio es verdadero, pero ustedes no me creen porque no me conocen, ¿no? Y donde se presenta también como el camino, la verdad y la vida, en Juan 14, en el versículo 7, les voy a desde donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice en el 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y en el 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y después les dice, le conocen y le han visto porque me han visto a mí. Entonces, cuando aquí les dice, ustedes no me creen porque no saben ni de dónde vengo ni a dónde voy. Y él dice después, o sea, más adelante, yo estoy yendo hacia el Padre. Y aquí les dice, si ustedes me conocen, van a conocer al Padre. Entonces es como que todo en Juan es como que Jesús le está diciendo prácticamente, yo quiero presentarme a ustedes como Jesús, como camino, como verdad, como vida, como luz, ¿no? Pero si no me conocen, es en vano, o sea, puedo decirles muchas cosas, pero si no conocen de dónde vengo, ni a dónde voy, esto es en vano, ¿no? Entonces lo que nosotros necesitamos es conocer a Jesús mismo, ¿no? A Jesús revelado, a Jesús manifestado. Y una vez que nosotros empecemos a adquirir conocimiento, de quién es este Jesús, es que va a empezar a salir las tinieblas, tienen que, y es donde vamos a poder manifestar esta luz, y es donde vamos a poder, eh, ¿cómo les digo?, contener, digamos, ¿no? Esta luz, pero también disipar, ¿no? Y de verdad las tinieblas no van a poder prevalecer, ¿no? Y algo que quería leer también es el Salmo 119, 103. Dice, vamos a leer desde 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca.
De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hablábamos de que Jesús era la verdad, ¿no? Y dice después, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la luz que necesitamos, la palabra de Dios. Es tan, es tan complejo, pero es tan sencillo porque aquí en Juan 1, cuando leíamos, dice, la palabra es Jesús, y Jesús estaba desde el principio, y Jesús es la luz, ¿no? Entonces, cuando habla de palabra, habla del camino, habla de la luz, no está hablando de una sola persona, Jesús, ¿no? Y cuando ponía, yo le decía a la Carito, no, Carito, quiero hablar de Jesús, quiero hablar de Jesús eh, manifestándose como luz, era de esto lo que a lo que quería llegar, ¿no? Que es necesario conocer en este tiempo, es necesario conocer, en este tiempo y todos los tiempos, es necesario conocer la palabra, ¿no? Algo que dice la palabra misma, dice, cielo y tierra van a pasar, pero la palabra no va a pasar, la palabra va a permanecer. Puede moverse todo, como les decía, ¿no? Enfermedad, políticamente, socialmente, puede ser todo inestable, pero la palabra va a permanecer, la palabra nos va a dar sustento, y la palabra que es Cristo, la palabra que es Jesús, y Jesús que es la luz, es lo único que puede hacer que no haya tinieblas, que las tinieblas no prevalezcan. Entonces necesitamos aferrarnos a este Jesús, necesitamos conocer a este Jesús, necesitamos que Jesús sea manifestado en nuestra nación, en las naciones, en nuestra vida, en nuestras casas. Necesitamos manifestar a Jesús. Busquemos a Jesús, aceptemos esta luz que aunque nos traiga tal vez un poquito de temor porque vamos a ser expuestos, al final va a haber luz de verdad, al final esa luz va a permanecer, al final esa palabra es eterna, esa palabra va a mantenernos firmes y nos va a hacer llegar, nos va a hacer perseverar, es el que persevere hasta el fin, dice, ¿no? Ese será salvo. Esa palabra que es eterna, que es la que va a permanecer, va a ser la que nos va a sustentar para poder perseverar, ¿no? Quiero leer este pasaje en Isaías 9:1-7 para finalizar. Y de verdad este pasaje lo voy a leer en la NTV, es uno de mis pasajes favoritos porque es un pasaje que manifiesta y te dice quién es Jesús, ¿no? Cómo Jesús ha sido, o sea, cómo lo presenta Jesús como esperanza. Dice, eh, desde el capítulo 9 de Isaías. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad, de desesperación, no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va al Jordán, al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti como la gente que se goza en la cosecha y como los guerreros que se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Y más adelante en el versículo 6 dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Amo finalizar con este pasaje porque creo que es un pasaje que trae esperanza, ¿no? Cuando Jesús ha sido manifestado, cuando Dios ha dicho de su boca ha salido, dice, sea Jesús manifestado. Yo creo que se refería a eso. A que las naciones, no importa cuánta oscuridad estén pasando, van a ver luz. Hay esperanza en Jesús, ¿no? Y siento con todo mi corazón, tengo la confianza y la convicción de decir que no importa cuánta oscuridad haya, hay esperanza en una luz eterna.
una luz que no se acaba, no se va a terminar. Esta luz que transforma no es una luz que va a abandonar, que se va a apagar, que se va, no sé, pues no. Dicen, ya no va a haber agua, entonces ya no va a haber hidroeléctrica. No, esta luz es permanente. Puede que no haya agua, puede que no haya, no sé, energía, sea lo que haya, esta luz no se va a acabar nunca, ¿no? Y hay esperanza para el mundo, hay esperanza para nuestra nación, hay esperanza para nosotros y nuestras generaciones en Jesús, ¿no? Y a partir de esto quiero orar, ¿no? Y de verdad animarles, ¿no? Animarles a que no importa cuánta oscuridad podamos ver alrededor, no hay ninguna oscuridad, no hay una sombra, no hay nada que la luz de Jesús no pueda disipar. Donde Jesús está, hay libertad, dice su palabra, y donde Jesús está, no hay tiniebla que prevalezca. Y quiero animarles a buscar a Jesús, a leer la palabra, a llenarnos de esta palabra y de verdad conocer a ese Jesús con el que vamos a estar eternamente, ¿no? Y que de verdad la luz, esta luz eterna, habite en nosotros para que sea evidente, ¿no? Yo creo que de verdad los hijos de Dios necesitamos manifestar esta luz. Necesitamos en este tiempo traer la esperanza que es Jesús, ¿no? Entonces quiero orar eh, en base a esto y sí seguir animándoles a buscar esta luz, ¿no? Y buscar esta esperanza, manifestar esta esperanza para aquellos que aún no han visto, ¿no? Yo sé que sería hermoso que Jesús se aparezca a todos como lo ha hecho con Saulo, pero nos ha puesto a nosotros, ¿no? Nos ha puesto a nosotros para que vayamos y digamos, mira, esta es la luz, yo quiero manifestar a Jesús, ¿no? Y que lo que Jesús ha dicho, lo que Dios ha dicho un día eh, en el principio sea la luz de verdad en nosotros y sea la luz en nuestra nación y en las naciones de la tierra. Amén. Voy a orar. Señor, gracias te doy por este tiempo, Señor, gracias porque de verdad tú un día has decidido, Señor, enviarnos a tu Hijo Jesús como luz, Señor. Un día tú has dicho, sea la luz, Señor, porque a ti te ha agradado, Señor, y así es, papá. Y hoy queremos, Señor, amado, que esta luz resplandezca como nunca, Señor. Que este Jesús sea manifestado en nosotros y a través de nosotros, Señor. Que este Jesús, Señor, podamos conocer a Jesús, Señor amado. Que este Jesús no sea solamente un Jesús escrito en la Biblia, sino un Jesús marcado en nuestros corazones. Hoy te pido, Señor, que puedas entrar a nuestros corazones, Señor, si es que hay áreas que hemos resistido, hemos querido esconder, Señor, porque nos ha dado miedo, Señor, hemos tenido miedo a ser expuestos, Señor. Hoy te entregamos, Señor. Te entregamos todas estas áreas, Señor, y te decimos, Señor, haz brillar tu luz en nuestros corazones, Señor. Trae orden, Señor. Llena, Señor, nuestros corazones de tu luz, Señor. Solamente a partir de tu luz puede haber orden, Señor amado. Trae orden, Señor. Primero en nuestros corazones, Señor. Y después, Señor, en nuestro alrededor. Yo te oro, Señor, por cada persona que tal vez ha sentido que ha estado viviendo oscuridad, Señor Jesús. Resplandece sobre su vida, Señor. Resplandece, Señor Jesús. Yo quiero orar también con este pasaje de Isaías 60. Ay, no lo he anotado. Que dice, levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Señor, y te pido, papá, que amanezca, Señor, que aparezcas, que brilles, Señor amado, sobre cada persona que ha estado viviendo tiempos de oscuridad, Señor amado, y que hoy puedan ver esperanza en ti, Señor. Esta luz perpetua, Señor, esta luz, Señor, que no nos va a abandonar, que no se va a acabar, Señor. Esta luz, Señor, que no es reflejo de algo más grande, Señor, esta luz que es verdadera, Señor. Revélanos al Hijo, revélanos esta luz, Señor. Y haz resplandecer, Señor, haz resplandecer tu luz en nuestros corazones. Gracias te doy, Señor amado, porque yo sé que esta luz nos transforma, Señor. Esta luz nos da dirección, Señor, nos revela propósito, nos revela llamado, nos revela tu voluntad, Jesús. Gracias, Jesús, por un día haberte entregado, Señor, para ser luz hoy para nosotros. Gracias te doy, Jesús.
Y gracias por cada persona que ha podido escuchar este mensaje, Señor. Y te pido, Señor, que llene su corazón de tu luz, Señor. Llene su corazón de esperanza, Señor. Llene, Señor, su corazón de ti, Jesús. Y que toda oscuridad, toda tiniebla pueda ser dispersada en el nombre de Jesús. Gracias te doy por este día y esta oportunidad que me regalas, Señor, de poder compartir, Señor, con mis hermanos sobre lo que me has estado hablando este tiempo. Gracias te doy, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Tati. Ha sido súper bueno escucharte, en serio. De verdad que ha sido muy, muy bueno y gracias por compartirlo, gracias por tu corazón. Y mientras hablabas de Jesús, o sea, es tan lindo eso y es lo que de verdad necesitamos, ¿no? La revelación de Jesús en nuestra vida a todo nivel, a todo nivel, ¿no? Y gracias por eso, Tati. Y quisiéramos orar por ti también, ¿sí? Gracias. Ok. Señor, queremos agradecerte por la vida de Tati. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás poniendo en su corazón, Señor, por cómo tú le estás llenando de ti, Señor, por cada palabra que le estás dando, Dios. Gracias, Señor, porque tú le has dado palabras, Señor, Señor, son claras, Dios. Te doy gracias, Señor, porque en un mundo de tanta confusión, Señor, tú estás levantando personas que pueden hablar con claridad, Señor. Gracias por la Tati, Señor. Gracias por su vida, dale más de lo que le ha sido dado, Señor, y gracias por todo lo que le has revelado a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias por ella, te pedimos, Señor, que tú la sorprendas aún más, Señor. Gracias, Dios, por todo el tiempo, Señor, que tú has reservado para ella, para su vida, Dios, para llevarla a mayor profundidad contigo, a mayor intimidad, Señor, y decimos que eso no se acaba en ella, que siempre va a ser como un río del cual brotan, Señor, aguas vivas, Dios. Y te damos gracias por eso y bendecimos su vida, la vida de su familia. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Amén. Tati. Amén. Gracias a Bendiciones usted. a ti. Que Dios te bendiga. Muy Desmutearse o mostrarse en cámaras pueden hacerlo, son más que bienvenidos. Gracias, Jenny. gracias, Tati, por compartirnos. Ha estado muy hermoso. De verdad, esto ha sido muy de Dios y bendigo tu vida. Siempre traes esa luz de Cristo. Es muy hermoso. Gracias. Gracias por Amén. escuchar. Amén. Gracias, Tati. Gracias, ha sido muy especial, muy lindo escucharte. Sí, ha sido bien, bien refrescante. Gracias. Amén. Gracias. Gracias, David. Gracias, hermana. Gracias por tus palabras. Realmente la palabra de Dios es certera, ¿no? Y ha tocado hartísimo mi corazón. Gracias por recordarme que Jesús es luz y que a veces nuestro alrededor no es muy alentador, pero Jesús lo cambia todo, ¿no? Amén. Así es. Gracias. Amén. 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 Gracias a todos de verdad, por darse ese tiempito. Ha sido lindo compartir con ustedes. De verdad. Gracias, Tati. Gracias. Y vamos a tener una próxima. Y gracias Amén. a todos. Nos vemos, ya Amén. saben, todos los días estamos en oración de 8 a 10 de la mañana por Zoom, por YouTube. Y vamos a seguir con estos tiempos de preparación. Así que les animamos a continuar orando a partir de mucha gratitud al Señor, a partir de un corazón lleno de esperanza. Y como tú decías, Tati, esa luz ya resplandeció en el mundo y está resplandeciendo con mayor intensidad. Amén. Y gracias, que tengan una linda Amén. tarde y que disfruten mucho. Ahí hay varias personas que están diciendo todo. No dicen que la palabra les ha llegado muy profundo. Así que gracias, amiga. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en otra oportunidad. Sí, gracias. Nos Amén. vemos. Chao. Chao, chao. Chao, hasta Chao, chao. luego. Chao, Gracias, chao. Tati. Chao. Chao.